Bueno, tiraba un poco el cable. Seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, con Guillermo Saldomando. Ya lo había presentado. Guillermo Saldomando, de la consultora MDG, es uno de los pocos expertos en comunicación de la función pública. Vamos a recordar que trabajó para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la época de los 90, el gobierno de la Rúa, y trabaja para muchas empresas. Y bueno, me interesaba esta visión que tenía él de que los periodistas perdimos digamos, nuestro mayor tesoro, que eran las primicias. Porque, digamos, analizar pueden también los analistas políticos, pero, digamos, la primicia, la noticia la tenían los periodistas, ya no más. Ese capital simbólico se fue con aquello de que desde Córdoba puedo enviar una fotografía donde está nevando y puedo mostrarlo en un canal de cable al instante, a través de un celular puedo distribuir información. O sea, cualquiera hoy puede tener acceso a una primicia, a una celebridad, a un acontecimiento, un choque. Ahora, eso ya no lo tiene como diferenciar el periodista, en absoluto. Creo que hay que replanteárselo. De hecho, yo, por ejemplo, recuerdo que los grandes acontecimientos mundiales, usted sabe que por ahí puede aparecer por ahí el Twitter de La Hora de Maquiavelo, o el Twitter mío, digamos. Me enteré en los últimos 2 años, desde que yo estoy en Twitter, me entero por Twitter. Claro. Si yo estoy frente al Twitter me voy a enterar, seguro, por lo menos media hora antes que los medios fundamentales. Yo contaba en ese artículo que me había enterado, en medio estaba rodeado en una reunión de estas de negocios, donde uno no puede salir, en esos hoteles donde no puede salir para nada, y a través de Twitter me enteré de la muerte de Muammar Gaddafi. Por ejemplo. Por ejemplo, y no había visto nada. Yo recuerdo, por ejemplo, haberme enterado a través de Twitter, por lo menos 10 minutos antes que lo diera la televisión local, la muerte de Michael Jackson, sí, claro. El asesinato de Bin Laden. Exacto. Ahí lo tenemos al pajarito, que, digamos, es la red... A ver, es como que es la red social de los periodistas, ¿no? Porque es la favorita de los periodistas. De alguna manera ya aparecen declaraciones casi sin filtro y le han llevado problemas a algunos funcionarios también, y también a algunos periodistas. Sí. ¿Hasta dónde es la opinión del periodista o del funcionario, claro, y hasta dónde es su función? Hay que jugar un poco con esas dos cuestiones. Es muy difícil sacarse el saco de un... Sí, cuando vos decís funcionario te referís seguramente a Héctor Timerman, el canciller, que finalmente me parece que bajó el nivel de tuiteo a un mínimo, porque se ve que él estuvo generando algunos problemas, ¿no? Seguramente. Y lo que vos planteabas de la posibilidad de una alternativa, yo creo que las redes sociales, esto se está viendo en China, se ha visto en Cuba, se ha visto en muchos lugares donde, a pesar de las restricciones habidas y por haber, aún en servidores, en China donde hay que declarar, no sé, todos los datos hasta el signo, el mes que uno nació, sin embargo aparecen esas posibilidades de buscar el resquicio para poder comunicar, para poder informarse. El único país, bueno, no sé si es el único, pero prácticamente de los países conocidos de regímenes comunistas, por supuesto Norcorea ni lo citamos porque no deben ni tener internet, pero el único que restringe internet es Cuba. Claro. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿Cristina va a restringir internet a un nivel cubano? Porque comentaba Julio Bárbaro en el programa, que usted puede repasar aquí al lado, que lo que pasa en Venezuela, digamos, con los medios, ya convirtió a las redes sociales en preponderantes. Y comentábamos justamente esto de que el canal de RCTV, que es el canal que cerró Chávez, lo sacó del aire primero, y después incluso un año más tarde lo sacó de la televisión por cable, y que está teniendo una teleaudiencia mayor que la que tenía en el aire a través de Internet. Y en un país que no tiene tanta penetración de Internet como la Argentina, que es Venezuela. Exacto. No, sin duda es una alternativa, y yo creo que además, de acuerdo a las franjas etarias que están siendo más activos, es más alternativa aún. Esto es una cuestión que no tiene retorno. Además yo me pregunto, ¿no? Porque nosotros hablábamos, Guillermo Bertoldi comentaba en el programa cómo, bueno, elogiaba el éxito comunicacional del gobierno fundamentalmente en los jóvenes. Jóvenes, incluso, me consta que es así, de familias de clase media, de padres anti-kirchneristas, cuyos hijos, educados, que van a la universidad, se volvieron kirchneristas. Incluso de algunos que lo confiesan, por ejemplo, acá lo confesó Gabriel Dreyfus, publicitario anti-kirchnerista a muerte, dice, mi hija es kirchnerista. Tuvimos unas cuantas confesiones de padres que dicen, mi hijo
es kirchnerista. Ahora yo me pregunto si los jóvenes tolerarían que la censura llegue también a Internet. Y es una linda pregunta, un lindo desafío. Yo creo que, por un lado, hay un chip que planteabas en el blog, en el programa, de la emoción, de la pasión que está puesto. Estuvieron muy anestesiados los jóvenes durante mucho tiempo. Yo, que soy un típico ochentoso, viví la primavera democrática. Entonces, para mí, hubo mucha actividad política. Después, claro, en los 90 hubo una anestesia donde más que nada era el éxito personal lo que estaba en primera parte. Yo me ocupo de lo que a mí me pasa y nada más. Y hoy en día creo que, decía Bárbaro bien, más pasión que razón, pero está. Y hay una generación que está allí. Yo creo que no van a tolerar. Están acostumbrados a las libertades. Igual convengamos que los jóvenes de nuestra generación, de esta generación digo, no de la mía, toleran bastante. Sí. Toleran que se fraguen las cifras de inflación y de pobreza del INDEC, toleran que la Argentina mienta con respecto a la inflación, en fin, se tolera más de lo que yo me imagino la juventud de los 70, mucho más politizada, hubiese tolerado. Ahora, yo no sé si la gente joven hoy toleraría que le digan, mira, Facebook sí, pero podés seguir algunos otros no, o cosas por el estilo. Sí, yo creo que Argentina tiene anticuerpos que no tiene Venezuela, y obviamente Cuba, por vicio de origen, tampoco. Claro. Pero bueno. Cuba es un país que nunca tuvo democracia plena. Claro. Nunca. Claro. Venezuela sí la tuvo, pero no, como decía Julio Bárbaro, nunca tuvo movimientos sociales tipo peronismo como para, digamos, igualar una sociedad un poco. Muy fragmentada. Nosotros tenemos capas medias, aunque sea desde el punto de vista cultural, aunque en el bolsillo uno puede discutirlo, a veces con algún ingreso, donde no toleran este tipo de cosas, donde están muy acostumbrados a ciertas libertades. Entonces hay anticuerpos. Por lo tanto, por más que se llegue a esa visión sombría, tétrica, de un país en donde no haya medios de comunicación masivos, tradicionales, por supuesto, criticando al gobierno, sí en las redes sociales va a circular información. A mí me permitiría, en vez de pensar de 1984 George Orwell, pensaría en Fahrenheit, donde cuando se quemaron los libros, la gente aprendió de memoria los textos. Claro. Creo que siempre hay anticuerpos. Esperemos que sí. Y contame un poco, para terminar, las empresas están animándose a meterse en las redes sociales. Yo digo, si las empresas, la pregunta es si tienen que meterse, ¿no? Porque las redes sociales en definitiva son sociales. La gente se mete en Facebook para estar con amigos, se mete en Twitter para enterarse de información, pero las empresas se están metiendo. Lo que pasa es que las empresas están en la red o en Internet aunque no quieran. La gente habla, claro, y las marcas están en la gente. Por más que la empresa diga yo no prefiero pasar, la gente va a hablar de vos. O sea, va a hablar mal o bien, y generalmente cuando habla muchas veces es una queja, sí, entonces va a estar. Lo que no se puede hacer es lo que decían alguien donde había 10 medios, que no salga nada sobre tal cosa. Eso es prácticamente imposible. Es que eso en la era de los medios tradicionales, claro, yo no digo que era fácil, era difícil, pero era hasta posible. Sí, sí. Hubo informaciones que realmente, teníamos el caso al principio del programa de Roosevelt, del presidente Roosevelt en su silla de ruedas, los americanos se enteraron cuando murió. Hoy sería imposible. Imposible. Aparecería una fotografía en un celular que fue puesta en YouTube y seguramente las fotos escondidas de Roosevelt. Es imposible hoy es imposible tapar el sol con un dedo, cosa que sí era posible antes. Y bueno, es una buena noticia. Y algunos gerentes de empresas o jefes o CEOs plantean querer seguir en esa metodología y es imposible poder prometerle eso. Lo que sí se puede hacer es estar activo. O sea, primero, no hay mejor defensa que un buen ataque a veces, y entonces estar en las redes de una manera inteligente, activa, responder cuando hay posibilidades de responder, pero en buena forma, porque vos has contado inclusive en algún otro programa, tenemos ejemplos espantosos de situaciones que se han dado, por ejemplo, una multinacional cuando hay una mala respuesta del punto de vista en las redes. O sea que el caso, por ejemplo, que siempre citamos, el caso de Nestlé que había puesto a un pasante a manejar una situación de crisis en Facebook.
Y claro, resulta que todo eso terminó, al final terminó en el New York Times, que, digámoslo, finalmente la gran relevancia la tuvo el caso porque terminó en el New York Times. Eso es por un tiempo, en algún momento va a ser porque estuvo en Facebook, no porque estuvo en el New York Times. Claro, pues estamos conviviendo, tenemos por ahí dos modelos que están conviviendo y creo que va a ser por unos cuantos años la credibilidad que le da el New York Times, el Washington Post, no sé, The Economist. Si dicen salió en el New York Times, uno dice, eso es información valedera, chequeada, verificada, y lo que pasa en las redes sociales, bueno, no se sabe, ¿no? Claro, hemos tenido informaciones de ese tipo con algunas empresas que mientras estaban en las redes sociales, bueno, protestaban más o menos, pero basta que haya un artículo en uno de estos diarios, de estos periódicos, y ya ahí tenemos un problema. Y quizá la paradoja sea, ¿no? Quien te dice que la solución de muchas de estas crisis sea cuando la voz de la empresa es avalada por los medios tradicionales. Lo que uno se pregunta es, pero para que sirva tienen que ser replicados en las redes sociales. Y para que sean avalados en los medios tienen que existir los medios. Quiere decir que de alguna manera a todos les conviene que la convivencia siga y que no se vaya todo a las redes sociales. Sí, esto ha pasado. ¿Te acordás que la televisión mataba al cine, que la televisión mataba a la radio, todo este tipo de cosas? Y bueno, todos los medios han venido conviviendo y todos se reconvierten, pero la radio sigue existiendo, a pesar de que hoy tenemos televisión por internet y la radio sigue. Lo que pasa es que vamos a una concentración. La tecnología prevé tener una concentración en un aparato, que no sé cómo se llamará, donde vamos a tener todo. Sí. Entonces ya dejó de ser un teléfono o una computadora. Sí, ya no sabemos qué son los smartphones, ¿no? Bueno, usted lo escuchó, Guillermo Saldomando, de la consultora MDG, y yo le digo, como siempre, usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chao. Gracias.